tercer módulo webinar de esta clase, que hoy son experiencias de despliegue de infraestructura móvil rural. Voy a compartir pantalla, como es habitual, después voy a mandar la presentación, así que la van a poder tener. Le voy a pedir a Damaris que, como a mí me complica un poco a veces estar viendo la presentación, dando la clase y ver el chat o como se dice, si hay preguntas y demás. A ver, estoy tratando de compartir, ahí está en pantalla completa, ¿no? Sí, ahí está. Perfecto. Completa. Entonces acá tenemos el tema del uso eficiente del espectro. Los temas que vamos a ver son algunos casos prácticos de gestión del espectro para facilitar el despliegue de un modo eficiente. Vamos a ver el modelo de Internet para Todos en Perú. En realidad es un modelo más genérico. Internet para Todos es quizás el caso más desarrollado, como vamos a ver, pero es la figura del operador de infraestructura móvil rural. Vamos a también ver distintas licitaciones o distintos instrumentos regulatorios que se han utilizado en distintos países de la región, entre ellos Perú, Colombia, Argentina, algún ejemplo de fuera de la región, en los que se busca aprovechar la oportunidad en que uno va a concesionar o a permisionar, o depende de la figura que cada país use, espectro radioeléctrico, para diseñar un proceso que favorezca la cobertura en áreas de baja población o de bajo interés para los operadores. Vamos a también ver un caso particular muy interesante que está más desarrollado obviamente en el material, que es el caso de telecomunicaciones indígenas comunitarias, asociación civil, un caso de México. Esta compañía tiene atribuido espectro por el gobierno mexicano y desarrolló un sistema que facilita a comunidades pobladas mayoritariamente por pueblos originarios instalar una red local de telefonía celular con posibilidad obviamente de comunicarse al resto de México y al resto del mundo. El caso de la asignación jerárquica de espectro con el caso de la banda de radio ciudadana, CBRS de Estados Unidos, primer ejemplo de uso comercial de este nuevo mecanismo de asignación de espectro, y las licencias locales en el Reino Unido, la aplicación de TV White Spaces, de lo que ya hemos hablado bastante, así que vamos a agregar muy poco. Y la experiencia práctica que está en curso de desarrollo de la banda de 450 a 470 MHz en Argentina, que es una banda que se atribuyó específicamente para dar servicios fijos y móviles en áreas rurales o, digamos, de reducido nivel de urbanización. Bueno, entonces empezando con el primero de estos temas, ¿qué es un operador de infraestructura móvil rural? El operador de infraestructura móvil rural fue habilitado regulatoriamente en Perú por una ley del Congreso de ese país, junto con el operador móvil virtual y con la idea de introducir mayor competencia en el mercado de servicios móviles. El operador de infraestructura móvil rural está definido como aquellos operadores que, habiendo identificado localidades rurales sin servicio o con un servicio solamente de 2G y de 3G, pero que son potenciales demandantes de servicios móviles, explican su propia infraestructura de acceso móvil, la que ponen a disposición a través de oferta para que uno o más operadores móviles de red brinden sus servicios a la comunidad a través de su infraestructura. Es un operador mayorista. Ahora vamos a ver algunas de las características que tiene este OIMR. El OIMR no cuenta con recurso de numeración propio, este recurso tiene que ser del operador de red. No cuenta con espectro propio, utiliza el espectro
el operador de red con el que se asocia, el que viene a pedirle el uso de su infraestructura, y no tiene clientes finales. Es un operador mayorista neutro que brinda su infraestructura. Básicamente lo que se encargan de instalar son radiobases, o de mejorar, como les había dicho antes, haciendo un upgrade, una mejora, de radiobases de 2G y 3G para llevarlas al estándar de 4G. Desarrollada esta infraestructura, que tiene que ser desarrollada en lugares de interés social preferente, después voy a mencionar cómo está definido este lugar, pone esa infraestructura a disposición de los 4 operadores celulares incumbentes que hay en Perú, y estos, a través de un contrato que se rige en principio por lo que las partes acuerdan y también por la normativa que la propia ley de creación de esta figura y su reglamentación prevé, accede a esta infraestructura a cambio de un pago y la utiliza para llegar a los clientes finales con quienes tiene su relación. Vamos a verlo en esta infografía, por ejemplo. Acá, si ustedes ven a la derecha, está claramente mencionado que existe un operador, que es uno de los operadores de infraestructura móvil rural que hay en Perú. Hay otro que se llama Mayu, con un desarrollo mucho menor, eh, que actúa como un mayorista de servicios, pone su infraestructura de acceso, transporte y plataformas a disposición, y ofrece esa infraestructura a los operadores móviles. En este caso son 4 en Perú: Claro, Movistar, Bitel, que es un operador de procedencia vietnamita, y Entel Perú, que es una subsidiaria de Entel Chile. Estos aportan su propio espectro, que ya tienen asignado por el gobierno de Perú, su propia red núcleo y clientes marketing y recursos de numeración. El operador de infraestructura móvil rural es un operador neutro, no puede discriminar o negarle el acceso a alguno de los operadores móviles, y han desarrollado, bueno, como decía, hay 2 operadores de estas características en operaciones. Hay 4 en total que cuentan con el pertinente título habilitante, que es una concesión en Perú. Y el gobierno de Perú, a través del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, había identificado 97.400 localidades de interés social. Estas localidades están definidas por una serie de parámetros. Tienen que cumplir algunos parámetros. Uno es que sean localidades que tengan menos de 2.500 habitantes, que son las consideradas localidades rurales en el Perú. La otra es que no dispongan de servicios de telecomunicaciones, y la otra es que no dispongan de servicios básicos. O que se trate de áreas suburbanas donde se concentra población vulnerable con necesidades básicas insatisfechas. Internet para Todos, desde que comenzó a prestar servicios en el año 2018, hizo un despliegue de infraestructura que logró conectar más de 12.000 centros poblados de la costa, sierra y selva. El Perú básicamente está dividido en esas 3 regiones. La inmensa mayoría de esas localidades están en la sierra y en la selva. Y ha permitido a 2 millones de peruanos, amplió la cobertura del 4G a través de los servicios que brindan las operadoras Entel Perú y Movistar, que son sus 2 clientes. Amplió la cobertura a más de 2 millones de peruanos y espera terminar a fines de este año con más de 2.300.000 personas conectadas a su red, o mejor dicho, gracias a la ampliación de la red que han hecho, y cerrar este año con 13.000 comunidades con acceso a 4G. Bueno, como les decía, hay otro operador, Mayu Comunicaciones, pero ese ha tenido un desarrollo mucho menor, básicamente trabajando con Bitel. Eh, eh,
Como decía, hay 4 autorizadas. Hay una cosa interesante de IPT, es que Internet para Todos es una sociedad que se conformó con participación de Facebook Connectivity, la división de conectividad de Facebook, con Movistar, es decir, la subsidiaria de Telefónica de España, y la participación de la banca privada de inversión del BID Invest, y la Corporación Andina de Fomento, actualmente denominada Banco de Desarrollo de las Américas. O sea, es un joint venture entre esos 4 sectores que han desarrollado esta compañía bajo la figura del operador de infraestructura móvil rural, y que en principio siempre señalan que quieren extenderla a otros países de la región. Uno de los objetivos que se habían propuesto era llevar a Colombia este modelo, pero todavía no lo han hecho. Por ahora es Perú el único lugar donde se está desarrollando activamente este modelo. Otros mecanismos que se han desarrollado ahora vamos a ver una serie de mecanismos que tienen que ver con regulaciones o con licitaciones para facilitar el despliegue de la infraestructura móvil en áreas rurales. Este también es un caso de Perú, donde el gobierno de Perú hace unos años modificó el canon radioeléctrico que las compañías móviles tienen que pagar para incentivar el despliegue de infraestructura. Ustedes acá tienen la fórmula y qué representa cada uno de los elementos de la fórmula. C es el canon se determina teniendo en cuenta una serie de elementos y coeficientes que básicamente tienen que ver con el ancho de banda, el número de bandas, el área de servicio, la ponderación de la banda. Por ejemplo, las bandas que están por debajo de 1 giga tienen un factor de ponderación igual a 1, y las que están por encima de 1 giga un factor más bajo, que es de 0,4, producto de la menor cobertura que tienen esas bandas, un coeficiente de zona, según se hace una zona urbana, una zona suburbana, una zona rural, un coeficiente de participación de servicio, que tiene que ver con qué grado de participación en el mercado tiene el operador, y un presupuesto objetivo que es el objetivo de recaudación que tiene el Ministerio de Transporte y Comunicaciones para solventar sus gastos, y del cual tiene que considerar que hay un 40% que se retrae para el Fondo del Servicio Universal, que es el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones. Y se agregó en esta reforma, esta es la novedad, en esta reforma que tuvo lugar hace un par de años, se agregó lo que se llama el CEI, que es el coeficiente de expansión de infraestructura y o mejora tecnológica de la infraestructura. Es decir, aquel operador que hace un desarrollo adicional de infraestructura o una mejora de infraestructura, es decir, hace, por ejemplo, una mejora en una radio base, la lleva de 2G a 4G, bueno, puede incluir en su fórmula un coeficiente que reduce el pago de canon como consecuencia de esta inversión, esta nueva inversión que hace el operador. En otros casos, como les mencionaba, se han utilizado las licitaciones de espectro radioeléctrico para dar cobertura o favorecer la cobertura en áreas mayores que las que pueden tener un interés por su densidad poblacional o por su Producto Bruto Regional y un interés natural de los concesionarios. En el año 93, en la Argentina, en lugar de hacer, como ya se estaba insinuando en aquella época, una licitación al mejor postor en dinero, lo que se hizo fue generar una fórmula en la cual la mayor cobertura, tanto geográfica como poblacional, y la velocidad de despliegue, eran las que iban a determinar el ganador de la licitación. Entonces, la calificación del oferente era por cobertura poblacional, que tenía una ponderación del 30%, es decir, qué cantidad de población, de acuerdo al censo nacional, a los 5 años iba a cubrir cada operador. La cobertura geográfica, también medida a los 5 años, qué área geográfica
se comprometía a cubrir el prestador. En este sentido, había algunas zonas que eran obligatorias. En la licitación se definió que algunas ciudades de la Argentina, capitales de provincia y algunas ciudades más, iban a ser de cobertura obligatoria, y también algunos corredores viales. ¿Sí? Unos pocos corredores viales, realmente muy pocos, eran obligatorios. Eso tenía una ponderación del 50% en la fórmula, y finalmente un 20% que era con cuánta velocidad se prestaba el servicio en las áreas de cobertura obligatoria. Bueno, esta fórmula hizo que quien ganara la licitación en aquella época fue el operador del grupo, era la empresa estadounidense Verizon. Hizo que se comprometieran a cubrir todas las localidades de la República Argentina que tenían 500 o más habitantes, siempre considerando el último censo, que era del año 1991. Entonces, no se obtuvo ningún valor en dinero por la recaudación del espectro, pero sí se obtuvo una gran cobertura. Y esto tenía una consecuencia refleja, porque los operadores fijos tenían derecho, por el pliego de la privatización de la empresa estatal de telecomunicaciones, derecho a obtener en forma directa una segunda banda para dar telefonía celular, pero tenían que asumir las mismas obligaciones que el ganador de este concurso. Por lo tanto, eso aseguró que al cabo de 5 años, contados desde 1993, hubiera 2 operadores compitiendo en todas las localidades de más de 500 habitantes de la República Argentina. Algo que ya les mencioné, pero ahora acá está un poquito más desarrollado, pero lo pasamos rápido, es que también se previó en esa licitación, así como en otras que se hicieron con posterioridad, la figura de un operador independiente. Como el espectro se asignaba por grandes zonas geográficas, podía suceder que para una determinada zona no hubiera prestación de servicio. En este caso, por ejemplo, pensemos una localidad que tenía 450 habitantes, no formaba parte de la obligación de servicio que tenía el ganador del concurso, pero podía aparecer algún interesado que dijera, bueno, yo en esta localidad tengo interés en dar servicio. En ese caso, podía suceder que ese interesado apareciera, el ente regulador, que en aquel entonces era la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, hoy es el ENACOM, lo comunicara a los licenciatarios que estaban dando servicio, y si estos no informan dentro de los 60 días de recibir la comunicación que están dispuestos a instalar la red en dicha zona y prestar el servicio en un plazo que en ningún caso puede ser superior a 12 meses, el gobierno, a través del regulador, adjudicaba el espectro de esa zona al tercero interesado con el compromiso de dar servicio. También podía suceder que fuera el propio ente regulador el que comprobara, en base a documentación y estudios, que se justificaba en una zona no comprendida dentro de esa obligación dar servicio. ¿Dónde podía suceder esto? Y dónde de hecho ha sucedido, no por estudios del regulador, sino por decisiones de la compañía, en parte probablemente incentivadas por este tipo de disposiciones que tenía el pliego. Bueno, hay localidades turísticas que, claro, si uno va al censo poblacional, no tienen 500 habitantes, la verdad no los tienen, pero tienen una población turística que va rotando con épocas de pico y épocas de valle, algunos con una distribución más estable a lo largo del año. Ha sucedido en algunos lugares de la Patagonia, en algunos lugares del litoral de la Argentina, es decir, localidades que tenían menos de 500 habitantes estables, pero que han tenido un desarrollo turístico muy importante, y entonces en esos lugares, a pesar de que no había obligación de prestar servicio, bueno, ha habido, las propias compañías han desarrollado redes. Ahora, de no haber sucedido esto, el gobierno tenía la facultad, aún si no aparecía un tercero, de decir, bueno, acá se justifica, en principio, de acuerdo con sus estudios, que tenga que haber red,
si no les interesa prestar el servicio, dentro del plazo de un año, nosotros vamos a llamar a concurso para ver si a alguien le interesa prestar el servicio en esta zona. Todo esto era de aplicación una vez que vencía ese plazo de 5 años para el despliegue obligatorio de infraestructura que figuraba por pliego. Ahora traigo un ejemplo de fuera de la región, que me parece bastante interesante porque permitió resolver algunos problemas de cobertura que generó esta licitación en la Argentina. Básicamente el problema que se generó fue la discusión respecto de qué se entendía por dar servicio, si el servicio era completo, con interconexión a todas las redes, o solamente móvil, en fin, y cómo se contaban los plazos, y situaciones donde se argumentó la fuerza mayor, etc. Bueno, para evitar estas discusiones, los suecos en el año 2011 licitaron la banda de 800 MHz, y uno de los bloques que se licitó incluía obligaciones de cobertura en áreas determinadas. Había un listado de áreas determinadas por el gobierno que significaban el mínimo, inversiones por 22 millones de dólares, y el máximo, es decir, si el oferente optaba por dar el servicio en todas las localidades, inversiones por 44 millones de dólares. Ahora, el oferente hacía, como cualquier otro competidor, su oferta en dinero y señalaba cuántas localidades estaba dispuesto a cubrir. Y luego el ganador tenía que pagar el dinero que hubiera ofertado, y de acuerdo a las localidades que ofrecía cubrir, recuperaba entre 22 y 44 millones de dólares una vez que el ente regulador sueco determinaba que el servicio estaba en prestación y con la calidad comprometida en esas localidades. Es decir, localidad por localidad, iba verificando que el servicio se prestaba con las calidades comprometidas, y en ese caso liberando o autorizando el reembolso de una parte del dinero. Cada radiobase o cada localidad tenía un valor preestablecido, de modo tal que se iba recuperando el valor que esa localidad tenía asignado en el pliego de la licitación. Para volver al continente nuestro y venimos ya a una fecha más reciente en el tiempo, Colombia, ya en su ley de modernización del sector de tecnologías de información y comunicaciones, había introducido la posibilidad, sujeta a reglamentación por parte del Poder Ejecutivo, de que en las licitaciones de espectro hasta el 60% del precio, en lugar de ser pagado en dinero, fuera pagado con obligaciones de hacer obras de infraestructura en las áreas que determinara el gobierno. Bueno, esto se reglamentó precisamente a través del decreto 825 del año 2020, y básicamente el mecanismo funciona del siguiente modo. O sea, cuando se hacen licitaciones o negociaciones, porque también vale para las renovaciones del espectro, el licenciatario puede proponer, o el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones de Colombia pueden proponer obras a ejecutar, y debe establecerse, esto lo establece el MINTIC, el costo a reconocer por las obras a ejecutar. Digamos, alguien propone, por ejemplo, instalar radiobases en localidades situadas en el Amazonas o la selva de Colombia. Bueno, se determina el valor de las obras a ejecutar, los licenciatarios tienen que constituir garantías de cumplimiento, y digamos, se permite, una vez que la obra permite que se compute transitoriamente, y hasta que se libera el servicio y se obtiene el certificado de que la obra está ejecutada, ahí ya pasa a ser definitivo, como parte del pago del dinero que se había comprometido a pagar por las frecuencias el permisionario.
El pago es una facultad del permisionario, no está obligado a aceptar realizar estas obras, es decir, puede hacerlas, en cuyo caso hasta el 60% se puede descontar de su obligación de pago, es decir, si ofreció por frecuencias 100 millones de dólares, 60 millones de dólares se pueden pagar con obras, pero es una facultad que tiene. Su obligación es pagar 100 millones de dólares, si quiere, en lugar de hacer obras, puede ir y pagar directamente el precio comprometido, sin ningún tipo de descuento por obras que obviamente no va a realizar. Al vencimiento del plazo, ustedes saben, las frecuencias tienen un plazo de vigencia que es de 15 años. Al vencimiento de este plazo, si no hay un acuerdo que puede existir para renovar el plazo de la concesión o el del permiso, lo que revierte al Estado colombiano es simplemente las frecuencias y no la infraestructura que haya hecho el operador, el que eventualmente podrá desmantelarla o podrá vendérsela a otro operador si es que esas frecuencias son eventualmente adjudicadas a otro operador. Este es un caso, como les decía, muy reciente y ya algunas de las compañías que se adjudicaron la banda de 700 MHz en la licitación que hizo Colombia en el 2020, creo que fue a principios de 2020, han acudido a este mecanismo para que parte del precio lo van a pagar con obras de infraestructura fija o móvil en áreas rurales de Colombia. Les había dicho que un caso interesante por la estructura que tiene, organizativa, es el caso de Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias, una asociación civil. México, como ya comenté, reservó espectro en la banda de 850 MHz para ser asignada a comunidades de pueblos originarios. Son dos subbandas. La banda esta transmite en la modalidad FDD, de 845 a 849 y de 890 a 894. Son 4 MHz en cada caso, para transmitir de la estación base al terminal o del terminal a la estación base, que no se pueden utilizar por la restricción que fijó el gobierno mexicano en localidades de más de 2.500 habitantes. Esta empresa, Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias Asociación Civil, desarrolla el servicio en estados básicamente del sur de México, que son los estados que tienen mayor población originaria, que también tienen un atraso importante relativo en cuanto a la cobertura de redes móviles, y también son los estados a nivel de PIB interno de México de mayor concentración de pobreza. ¿Cómo funciona este sistema? Bueno, telefonía celular comunitaria, telefonía indígena comunitaria, es una asociación civil que tiene otorgada la concesión para usar el espectro por 15 años, y lo que hace es fomentar, asesorar y ayudar a desarrollar a las propias comunidades su propia red. Cada comunidad decide libre y voluntariamente si quiere tener una red en su localidad, y en ese caso lo que hace es, tomando las decisiones del caso y realizando el papelerío legal que corresponde, comunicarse con Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias para decir que quiere hacer uso del espectro y desarrollar una red en su comunidad. La propia comunidad es la que tiene la obligación de adquirir la infraestructura, montarla, desarrollarla y operar la red local de telefonía celular. Para esto cuenta, en primer lugar, con el derecho de uso de esas frecuencias que le da la asociación civil, derecho que a su vez ella lo tiene otorgado por el gobierno de México, pero que puede otorgárselo a un tercero, y además le da todo el asesoramiento y capacitación
para que pueda instalar y operar la red en su localidad. Estas redes, después vamos a ver el costo estimado que tienen de despliegue en una localidad tipo, permite llamadas locales y mensajes gratuitos dentro de la red de la comunidad, dentro del área local de la comunidad, y ha logrado una reducción en el costo de las llamadas de larga distancia de hasta un 98%, que básicamente lo hace contratando algún enlace, algún operador de internet, pagando obviamente por dicho enlace y utilizando tecnología IP para las comunicaciones, que le permiten conectarse no solo con el resto de México, sino obviamente con el resto del mundo. La red cursa, dependiendo de la técnica que se utiliza, entre 14 y 28 llamadas simultáneas en un perímetro de hasta 8 kilómetros. Y esto se considera, de acuerdo a las estadísticas que manejan, que puede darle un servicio aceptable a 400 usuarios. Sí tiene un carácter modular. Esto quiere decir que esta infraestructura, llegado el caso, puede ampliarse para atender una mayor cantidad de usuarios o mejorar la calidad de atención a los usuarios si se verificara algún caso de congestión. Asociación Civil brinda en forma permanente apoyo técnico a la comunidad. Y acá están una estimación de costos, digamos, algunos en dólares americanos y otros en pesos mexicanos. La instalación de esta red tiene un costo aproximado de $6.785, que ustedes ahí ven desagregados entre distintos elementos, y un costo en pesos mexicanos, la instalación, que básicamente es mano de obra, de unos 40.000 pesos mexicanos. No recuerdo ahora bien la tasa de conversión, pero creo que estaba en torno de los 20 pesos, lo cual significaría agregarle otros $2.000 aproximadamente. ¿Cómo se financia esta red? Bueno, se financia con un aporte fijo mensual de todos los abonados, que les da derecho a ese uso de llamadas y mensajes cortos gratis dentro de su propia área de servicio local, y pagan por las llamadas que sean de larga distancia, tanto nacional como internacional. El cálculo, la estimación que hace la gente de TIC-AC es que esta inversión, digamos, de 8.800 a $9.000, se amortiza, o se recupera, mejor dicho, a través del cargo fijo y los cargos variables que eventualmente pagan los usuarios, en un plazo que puede fluctuar entre los 12 y 18 meses. El plazo estándar que ellos estiman es 18 meses para recuperar la inversión, pero se han dado casos donde eso se ha acelerado y se ha llegado a recuperar en 12 meses, ¿no? La comunidad también se tiene que encargar de la cobranza, de las recargas, de poner a disposición el sitio para la instalación de la antena, el sitio para la conexión eléctrica, etc., ¿no? También TIC-AC, aparte de dar un soporte técnico, los ayuda también a desarrollar aplicaciones que puedan ser de interés de la comunidad para sus usos propios. Un caso, como les decía, bastante interesante. Bueno, esto del Reino Unido, Reino Unido, de Inglaterra, de Gran Bretaña, perdón, Irlanda del Norte, lo vamos a pasar rápido porque ya lo hemos mencionado. Ofcom allá decidió permitir las licencias de baja potencia. Licencias para uso de baja potencia permite a los usuarios instalar radiobases en un área circular con un radio de no más de 50 metros sin autorización de Ofcom. Y también prevé las licencias de potencia media, que esas son licencias por estación,
ellas tienen una mayor potencia y como hay un mayor riesgo de interferencia, estas licencias se han emitido por estación base y en general para despliegues en áreas rurales únicamente, donde la posibilidad de interferencias es mucho menor. Permite, dentro de cierto rango de frecuencias, utilizar teléfonos móviles en la banda de 3.8 a 4.2, siempre y cuando se lleve un registro muy preciso del sitio o edificio dentro del cual pueden operar y son solo para uso local. Para uso nacional se prevén otorgar licencias en la banda de 3.6 a 3.8. Y ahora quería detenerme un poco más, esto lo mencionamos, pero no lo habíamos visto en detalle cómo funciona, que es el caso de la banda civil de Radio Ciudadana, CBRS, como se la conoce en los Estados Unidos, que es, hasta donde yo tengo conocimiento, el primer caso de asignación jerárquica de espectro radioeléctrico. Estos servicios funcionan en la banda de 3.550 a 3.700 MHz, son 150 MHz de espectro, que originalmente estaba asignados para usos satelitales, servicio fijo por satélite, y para estaciones terrenas y radares, básicamente de la Marina. El uso de esta banda, digamos, era un uso poco eficiente porque estaba toda la banda reservada para estos servicios, pero con un uso muy puntual y muy localizado, con lo cual había amplias regiones del territorio de Estados Unidos donde la banda no tenía ningún uso por estar reservado a otros servicios y por lo tanto había una capacidad ociosa de espectro que se estaba desperdiciando. Entonces, lo primero que hizo la FCC fue hacer una limpieza de la banda con otros usuarios que había, básicamente algunas microondas, y registrar acabadamente dónde estaban los servicios que debían ser protegidos, es decir, dónde había estaciones terrenas de satélite o dónde había radares que tenían que tener protección y garantizado en todo momento un uso libre de interferencias. Como segunda etapa, lo que hizo, después vamos a ver, hizo una canalización de la banda, atribuyó 100 MHz en bloques de 10 MHz para usos prioritarios con licencia, pero de esos 10 bloques solamente licitó 7. Vamos a ver cómo lo hizo también. Y reservó otros 50 MHz para usos compartidos. Entonces, por eso esto se le llama asignación jerárquica, porque el mismo espectro está asignado para distintos usos. Están los que en todo momento tienen un uso protegido, que son los incumbentes, los servicios fijos por satélite y los radares. Después aparecen los que tienen un acceso prioritario con licencia, que están segundos en el orden de uso, y han obtenido el derecho a hacer uso con exclusividad de determinada parte de ese espectro. Se licitó en bandas de 10 MHz, como les dije, o en subbandas, mejor dicho, de 10 MHz, y finalmente está el acceso general para Wi-Fi, o sea, para Wi-Fi para teléfonos inteligentes, para IoT y para otros servicios, que no requiere tener una licencia. Acá vemos cómo estaban divididos los 150 MHz. Cuando se licitó, se asignaron solo 7 de los 10 canales en exclusividad,
pero todos esos usuarios tienen derecho a utilizar 10 MHz de espectro en exclusividad, pero no hay un canal fijo que puedan utilizar. Por ejemplo, no es el canal que va de 3550 a 3560. Son 10 MHz dentro del rango de 3550 a 3650. Y el sistema es administrado, hay varios administradores del sistema, esto funciona con radio cognitiva, es decir, permanentemente hay un sistema central que sabe cuáles son las radiobases que están emitiendo o transmitiendo en ese momento, y centralizadamente va administrando el espectro. Entonces, cuando, por ejemplo, hay un usuario prioritario, por ejemplo, un radar de un buque que está entrando a un puerto y que va a necesitar hacer uso de las frecuencias, bueno, el sistema lo detecta y el sistema lo protege, trasladando a otras áreas del espectro a los usuarios que están haciendo uso en ese momento del espectro que va a necesitar usar este radar. Estas estaciones, digamos, están registradas por la FCC en una base de datos. No cualquiera puede instalar estas estaciones, hay que contar con una matrícula especial otorgada por la FCC para ser instalada, y hay un sistema automático de monitoreo de estas estaciones, o eventualmente, bajo ciertas condiciones, un registro manual también que se carga en la base de datos de las estaciones transmisoras. Los que tienen el acceso prioritario licenciado, como les dije, tienen derecho a usar en exclusividad 10 MHz, pero dentro de toda la banda, y pueden ser corridos dentro de la banda. Lo mismo que los que son usuarios de uso general, pueden estar usando 3 canales dentro de la banda que va de 3550 a 3650, como los que están entre 3650 y 3700. Es decir, el sistema va administrando eficientemente el espectro radioeléctrico de acuerdo a la disponibilidad que tiene del recurso en función de quiénes están o no están transmitiendo. Por eso es muy importante la base de datos. Bueno, acá está incorporado lo que les acabo de decir. Y un dato, digamos, de color es que con este sistema el FCC recaudó en la licitación que llevó a cabo, creo que fue en el año, no me acuerdo ahora si fue 2017 o 2018, recaudaron 4.500 millones, un poquito más, la cifra es levemente superior, un poquito más de 4.500 millones de dólares por el uso de esta banda con esta modalidad de asignación jerárquica y radiocognitiva. De los espacios en blanco de TV ya hemos hablado. Básicamente, esto creo que ya lo hemos visto, es los canales de televisión que tienen un ancho por canal, los analógicos de 6 MHz, hoy que han pasado a digital necesitan menos espacio y han liberado espacio, y en muchos casos, como son asignaciones universales, hay muchas áreas donde no se los utiliza, bueno, se han desarrollado tecnologías para aprovechar esta banda, que es una banda estandarizada mundialmente, para dar básicamente servicios de Internet. Tiene una gran ventaja, que es que permite la operación a una frecuencia de televisión sin línea de vista, lo cual, por cierto, en muchas regiones geográficas es una ventaja importante. El Salvador, hace poco, con ayuda del gobierno de los Estados Unidos, que financió el proyecto, o financió parte del proyecto, implementó conexión a Internet en algunos centros escolares de las ciudades de San Miguel y Usulatán, que básicamente permitió, de acuerdo a los resultados que se evidenciaron en el experimento, establecer conexiones de hasta 10 megabits por enlace con una cobertura superior a 10 kilómetros de radio, utilizando estas frecuencias anteriormente utilizadas, o mejor dicho, atribuidas
para los servicios de televisión. La expectativa previa era lograr velocidades mayores, es decir, llegar hasta 36 megabits, de acuerdo a lo que se estimaba en función de análisis teóricos, pero la práctica, la prueba de campo, demostró que estable era una conexión de hasta de 10 megabits por segundo, pero que para el propósito de darle internet a las escuelas y también pensar en aplicaciones de Internet de las Cosas para mejorar la productividad rural o para estaciones de toma de datos o para en servicios de emergencia, es más que suficiente esta velocidad. Y otro caso también que les quería comentar es la atribución que se hizo en la Argentina de la banda de 450 a 470 MHz para servicios fijos y móviles en áreas de una población menor a 100.000 habitantes. Bueno, ya habíamos hablado de la ventaja que tienen las bandas bajas, la de 450 obviamente a ser más baja que la de 900 y 700, permite con una estación, con una radio base, cubrir un área geográfica extensa. Obviamente las bandas bajas soportan menos tráfico, pero esto en general no suele ser un problema en las localidades rurales, producto precisamente de la baja densidad poblacional que tiene. Esta adjudicación se hizo en 2 etapas, inicialmente 10 MHz en subbandas de 5 y 5, con el compromiso de otorgar otros 10 MHz una vez que algunos usuarios que estaban ocupando la banda, o que en teoría ocupaban la banda con otros servicios, o bien se verificara que ya no eran usuarios y por lo tanto se les caducara el permiso, o bien fueran mudados a otros sectores. La particularidad entre las características que tuvo el proceso para asignación de estas frecuencias, una primera característica es que el área geográfica, en lugar de estar establecida por el gobierno, se establece inicialmente por los operadores. Cada operador da las coordenadas y se estimó un área de cobertura que podía ser, un radio de cobertura que podía ser de hasta 35, entre 35 y 50 kilómetros, y cada uno define su área de cobertura, donde las áreas de cobertura, se hace un proceso primero de consulta, las áreas de cobertura que presentan solapamientos, en ese caso las define la autoridad regulatoria, que es el ENACOM. Una vez que este proceso está concluido, si hay áreas donde hay más de un interesado, bueno, en esas áreas se va a un concurso. Pero en aquellos casos donde hay un único interesado, esa frecuencia se adjudica en forma directa, sin pagar ningún dinero por esa adjudicación, con el compromiso de comenzar la prestación de los servicios al cabo de un año desde la adjudicación y constituir una garantía de cumplimiento, que se ejecuta en caso de no estar disponible el servicio al año. En caso de que hay más de un interesado, como les decía, se hace una subasta, y acá sí lo que define la adjudicación es la mejor oferta económica, y también en el resto las condiciones son más o menos las mismas. Las frecuencias en ambos casos se adjudican por 15 años y el adjudicatario tiene que estar brindando servicio al cabo de un año desde la adjudicación, y a esos efectos también tienen que constituir una garantía de cumplimiento. Bueno, como todo proceso, este también sufrió algunas demoras, producto del cambio de gobierno y producto después de la pandemia, y recién en este año se están comenzando a prestar servicios en algunas localidades. ¿Qué servicios se pueden prestar? Bueno, se pueden prestar cualquier tipo de servicio fijo móvil. Como les dije, el servicio se habitó en áreas de hasta 100.000 habitantes. Y otra particularidad que tuvo la atribución de esta banda y la organización de estos concursos es que se excluyó
de la posibilidad de participar en esta banda a las 3 compañías incumbentes móviles, digamos, dado que ya tenían frecuencias de cobertura nacional para dar servicios. Se consideró que una cuestión de competencia y incentivar el desarrollo por parte del negocio, por parte de otros operadores, básicamente pymes, o sea, pequeñas y medianas empresas con algún arraigo local o cooperativas con algún arraigo local, se decidió excluir, como les dije, a las 3 incumbentes. Quienes ya se encontraban prestando servicios en el área, había algunos servicios que se estaban prestando de telefonía fija, tenían un derecho, si se presentaban en el concurso, de igualar la oferta en caso de no resultar ganadores, y el adjudicatario, en cualquier caso, tenía la obligación de continuar brindando el servicio. Quien ya estaba operando tenía 2 años de obligación de continuar prestando el servicio, actualmente después discontinuar sus instalaciones, y quien resultaba el nuevo ganador tenía que asegurar la continuidad de estos servicios. No había muchas áreas con servicios efectivamente prestados, no eran más de 10 en la Argentina, y esto hasta el presente no ha significado ningún problema. Bueno, creo que estamos en hora, así que voy a dejar de compartir la pantalla. No sé si hay preguntas o dudas. Con todo gusto estoy a disposición de ustedes. Muchas gracias a todos los participantes, ¿verdad? Por su asistencia. Como dice nuestro experto Ayrton Wilson, si alguien tiene alguna duda, consulta sobre el tema que nos acaba de compartir. Si no, le agradecería, ¿verdad? También a todos de que por favor encendieran sus cámaras para una foto. Tenía una pregunta. No sé si me escuchan. Sí, Sí, claro. sí, escucho perfectamente. Ok, sí. Buenos días, Héctor, y a todos los participantes de este seminario. Bueno, he escuchado con mucha atención los casos de experiencias puntuales de algunos países de la implementación de modelos que apuntan, ¿verdad?, al cierre de la brecha digital en áreas rurales. Hay modelos o ejemplos o experiencias muy puntuales en países, pues, de los que se mencionaron ahí. Pero, obviamente, pues, un modelo no siempre es aplicable a cualquier realidad de un país. Depende de muchos factores, de cuál sería la estrategia de cada país de abordar el problema de la brecha digital en áreas rurales. Yo creo que sería interesante si tuviéramos la información de una especie de compendio de qué exactamente está haciendo cada uno de los países de la región para mitigar la brecha digital en áreas rurales. Lo digo porque este es un problema general que atañe a toda la región, que afecta a toda la región. La brecha digital no solamente está presente en algunos países de la región americana, sino que en la mayoría, debido a los problemas comunes que tienen que ver con la infraestructura, con la geografía de los países, digamos, con los niveles económicos de la mayoría de los países de la región. Entonces, la brecha digital en áreas rurales está muy presente en esta región y ha sido uno de los problemas torales que los gobiernos pues tratan de solucionar. Pero sería bueno, como nosotros los países latinoamericanos tenemos condiciones muy similares del desarrollo económico y características geográficas muy similares, sería bueno tener un compendio real de qué están haciendo los demás países con nosotros nos podemos identificar o que tienen economías o una realidad similar, por ejemplo, a nuestra, por ejemplo, en Nicaragua. ¿Qué hace Costa Rica para mitigar la brecha digital? ¿Qué está haciendo Panamá? ¿Qué está haciendo Guatemala? ¿Qué está haciendo Bolivia? ¿Qué está haciendo Venezuela? Es decir, tener un compendio de información, no sé si existe a nivel de región a través de la CITEL o de Mira, pero para terminar, sí, disculpa. la información a fin de visualizar las experiencias de éxito, es decir,
¿Cómo estaba la situación antes de implementar alguna modelo, alguna política, alguna estrategia? ¿Y qué tal resultó a la hora de evaluar las estadísticas? Porque podríamos decir el caso de Argentina ahorita con la banda 450, ¿cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el impacto en términos estadísticos cuando se implementó? El caso del Perú, igual, antes de implementar su ley de los operadores móviles rurales, cómo estaba la situación en términos de acceso, y tantos años después de haberse aplicado, ¿cuál es el resultado real? Es decir, si tuviéramos nosotros esa información, podríamos decir realmente qué modelos están siendo efectivos, qué se puede adoptar, qué se puede aplicar o qué se puede replicar, ¿verdad? Pero modelos así, por ejemplo, de países europeos, Estados Unidos, como que a veces no resultan muy útiles. Es interesante desde el punto de vista de los modelos, de cómo funcionan, pero cuando uno se trata de verlo en la realidad de nuestros países de la región, pues como que necesitaríamos algo más cercano. Ese es mi aporte. Sí, sin duda, esto último que decís es así. Hay algunas cuestiones que uno las pone en el webinar porque son nuevas tendencias que hacen punta un poco y es interesante conocer, pero yo no imagino que en la mayoría de los países latinoamericanos podamos implementar eficientemente hoy en día por diversas razones, entre otras por razones de costos, un sistema de asignación jerárquica de espectro. Pero diría en el otro extremo no, pero para traer otro ejemplo, creo que el modelo sueco, donde a veces en una licitación le dicen pague y yo le voy a devolver parte del dinero una vez que usted habilitó el servicio en algunas áreas que a mí me interesan, me parece que es interesante y que puede eventualmente ser aprovechado. De hecho, alguna similitud con lo que ha hecho Colombia en esta última licitación tiene el modelo. Hay diferencias, pero también hay similitudes. Yendo al núcleo de tu pregunta, te diría, uno de los problemas, y creo que lo planteé en el primer webinar, lo plantean, mejor dicho, instituciones que han hecho muchos estudios, es la falta de suficientes estadísticas con información desagregada para poder medir la situación y o el éxito de determinados programas. Uno tiene que ir caso por caso. Yo no recuerdo algún estudio donde toda la información esté centralizada y uno pueda con facilidad obtener datos como los que tú mencionas. Pero sí te diría, hay buenos estudios a nivel general donde hay información de los países, de la CAF, el índice de desarrollo de banda ancha del BID, y creo que lo mejor normalmente yo lo he encontrado en la CEPAL. La CEPAL tiene una división de conectividad y ahí suelen tener estadísticamente bastante buena información. Ahora después, casos, por ejemplo, bueno, yo les he dado datos de cómo ha evolucionado el programa de operador de infraestructura móvil rural en Perú, donde uno puede decir, bueno, hay 2.300.000, 2.400.000 peruanos que antes no tenían acceso a una red móvil y que ahora lo tienen gracias a este programa, y se han cubierto 13.000 localidades. Si recuerdan el número, les faltan todavía cubrir otras 80 y tantas mil. Pero uno eso lo tiene que ir viendo caso por caso. Lo mismo en la Argentina, si uno hace un seguimiento, y la banda de 450 tuvo muchos interesados, cuestiones macroeconómicas después hicieron que muchos desaparecieran, hubo un interés espectacular cuando esto se lanzó en 2017 o 2018, y sin embargo yo creo que van a terminar siendo pocas operaciones prácticas, que por cierto, a gente que no tiene nada, de golpe tener una conexión a internet que puede tener una velocidad de 10 megabits por segundo, le va a cambiar la vida. Pero en el grueso de la estadística, como decimos acá en mi país, no movemos el amperímetro, ¿no? Pero bueno, esto hay muchas formas de mirar. Una forma es buscar números muy gruesos, y otra cosa es decir, bueno, había una comunidad de
rural, donde había 20 caseríos de 2, 3 habitantes que estaban desconectados, que cada vez que querían comunicarse tenían que desplazarse un par de kilómetros para entrar dentro de la cobertura de una radio base o ir a una localidad que puede estar a 30 o 40 kilómetros para hablar por teléfono, y ahora están conectados, ¿no? Y a un costo que siempre es mucho más bajo que la alternativa satelital. Y después el otro tema, ¿qué hacen los países? Si tuviera que decir una tendencia que veo hoy en día, es la utilización de las licitaciones de frecuencias del espectro para obtener mayor cobertura. Hay una tendencia a fijar requisitos de cobertura en las licitaciones. Cuando digo requisitos, siempre ha habido requisitos, pero digo requisitos más exigentes que los que se fijaban en el pasado, y a tratar de reemplazar o incentivar el reemplazo del pago de un precio en dinero por una obra en infraestructura, que la diferencia entre los competidores sea por ampliar la cobertura. Lo ha hecho indirectamente Colombia en su última licitación, lo hizo Argentina en su momento, fijando obligaciones muy estrictas de cobertura, lo hizo Chile en su licitación de 5G, donde básicamente se definía inicialmente por mayor cobertura y en caso de empate por mayores inversiones, pero que también están asociadas a mayor cobertura, así que en el fondo sigue siendo mayor cobertura, y yo veo, por lo que veo en algunos foros especializados, discusiones con colegas, congresos, eventos, que claramente la tendencia es aprovechar la, digamos, avidez de espectro que tienen las compañías para desarrollar nuevos servicios, con imponerles obligaciones de mayor cobertura, de modo tal que no solo den servicio en los grandes centros urbanos, donde con menor inversión se obtiene mayor renta, sino que parte de eso después se compense con inversiones en áreas de menor interés. Diría, es un poco a modo genérico la tendencia que veo, pero por supuesto, como tú dices, esto depende de cada país, las geografías a veces no son tan iguales, no es lo mismo la dimensión de los países centroamericanos que la dimensión de los países en general sudamericanos, ¿no? No es lo mismo la geografía de algunos países como el mío, que tiene amplias zonas de llanura, que la geografía del Perú, muy, muy distinta entre la costa llana, la sierra y la selva, ¿no? Por no hablar de Brasil, que es un continente en sí mismo, ¿no? Pero yo diría, respondiéndote, la tendencia que yo veo es esa. No hay lamentablemente información muy centralizada, hay que ir viéndolo caso por caso y digamos, haciendo un poco el estudio entre el antes y el post de determinada medida. Gracias, gracias, Héctor. De nada. Muchas gracias a todos, ¿verdad? Nosotros teníamos una consulta. Ah, sí, gracias por recordármelo, Damaris. No, les quería consultar si el webinar de la semana que viene, en lugar de iniciarlo a las 10 a.m. de Managua, lo iniciamos a las 11 a.m. de Managua, ¿a ustedes se les complica mucho la organización de sus agendas o es algo que pueden administrar? Bueno, por mi parte, Tomás Acosta, que en Panamá no tendría ningún problema en el cambio. Sí, lo podemos manejar dentro de la agenda. Por nuestra parte tampoco, acá de Panamá. Gracias. Si no hay problemas, entonces, Damaris, te pediría que yo igual después te lo recuerdo y que lo recuerdes, haríamos el próximo webinar en lugar de empezar los 10 a.m., una hora más tarde, 11 a.m. Y al mediodía, obviamente, a la hora concluimos. Está bien. Muchísimas gracias a todos, ¿verdad?, por su asistencia, y a nuestro querido experto que nos ha compartido un tema de gran importancia para cada uno de nosotros. Se lo esperamos el próximo miércoles a las 11 a.m. Gracias. Bueno, muchísimas gracias y que tengan buena semana. Adiós. Bye.